Listo, arranca Julie, por favor. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de la guía práctica clínica del recién nacido prematuro, de las guías colombianas del Ministerio de la Salud y Protección Social. Sin embargo, pues vamos a hacer vamos a hablar de cosas muy puntuales respecto a las últimas revisiones de Cochrane, respecto a las preguntas y las recomendaciones que están en esta guía. Entonces, pues básicamente esta guía es del 2013. La idea es que podamos mejorar la atención en la salud y en la utilización racional de los recursos cuando estamos cuidando niños recién nacidos prematuros, disminuir la variabilidad injustificada en el manejo diagnóstico y terapéutico del recién nacido. Y la idea es que esta guía pues habla tanto del diagnóstico terapéutico a todo el personal clínico asistencial. No está dirigido solamente a los médicos, a los residentes, sino que también a las nutricionistas o a las enfermeras que están en contacto con el niño prematuro. La idea es que todo el personal asistencial que está en sala de partos, en servicio de hospitalización, en el alojamiento conjunto y en la unidad de recién nacidos de nivel 2 y 3, pues tengan en cuenta este tipo de recomendaciones y podamos mejorar así la calidad de atención en estos niños. Hay que tener en cuenta pues que la transición del prematuro de la vida intrauterina a extrauterina pues tiene, digamos, es una adaptación un poco difícil para ellos por varias situaciones. Uno, pues que digamos que la transición está, digamos, tiene una dificultad por la inmadurez de los órganos y las funciones vitales, tanto del pulmón, del tracto gastrointestinal, en cuanto a termorregulación y el metabolismo energético. Además de que ellos tienen los sistemas inmunológico, el sistema nervioso central y el gastrointestinal, una fragilidad especial respecto a la enterocolitis necrosante, respecto a la hemorragia pues, de la matriz germinal y todo lo que está asociado con estas complicaciones. Y pues además de esto, son niños que tienen unas condiciones que lo vuelven más susceptibles, como el parto prematuro que ocurre por una insuficiencia placentaria, por una ruptura prematura de membranas o por una coromianitis. Entonces digamos que la guía abarca 8 tópicos: 1, maduración pulmonar fetal; 2, atención en sala de partos; 3, nutrición del recién nacido prematuro; 4, atención del recién nacido prematuro durante la transición inmediata y tardía; 5, la prevención y manejo del dolor asociado a procedimientos y tratamientos; 6, el manejo del prematuro durante el periodo de crecimiento estable; 7, todas aquellas condiciones o problemas frecuentes específicos del prematuro, como el ductus arterioso persistente, como la retinopatía de la prematuridad o como la anemia fisiológica del prematuro; y 8, el alistamiento pues, para el egreso como tal. Entonces, el tópico 1, respecto a la maduración pulmonar, hay que tener en cuenta, digamos, esta recomendación tiene bastante evidencia. Lo que ellos mencionan es que qué tan útil es la utilización de corticoides en la maduración pulmonar para evitar la enfermedad de membrana hialina en los recién nacidos prematuros. Respecto a esta recomendación es muy variable dependiendo de cada país y dependiendo de la viabilidad de los niños prematuros y las recomendaciones iniciales, o donde hay más evidencia, hasta los niños de las 33 semanas de edad gestacional. ¿En cuanto a qué? En cuanto a efectividad para inducir maduración pulmonar, disminuir mortalidad perinatal neonatal y la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Sin embargo, las últimas revisiones desde el 2017 en Cochrane y la última, que es en diciembre del 2020, Cochrane ha sido una revisión sistemática de estas recomendaciones, y lo que han encontrado es que los últimos estudios no hacen una limitación de 34 semanas de edad gestacional, sino que se considera todos aquellos niños que tienen menos de 37 semanas de edad gestacional que se pudieran beneficiar con la maduración pulmonar con corticoides. Esa es la última evidencia. Entonces, digamos que no solamente estaría indicación en amenaza de parto pretérmino, sino en aquellas mamás que tienen embarazos múltiples, que tienen ruptura prematura de membranas, que tienen alguna patología obstétrica materna de alto riesgo, y pues habría siempre que tomar una decisión conjunta con los papás, mirar lo de la viabilidad y explicarles el pronóstico de estos niños a los papás. Respecto a la comparación de dexametasona y betametasona, ¿cuál sería mejor? Realmente la evidencia dice que son igualmente efectivas. En Colombia, los estudios que se han llevado a cabo respecto a los desenlaces con corticoides se han hecho es con betametasona. En cuanto a si se puede dar un ciclo único o si hay algún beneficio adicional
de dar corticoides en ciclos repetidos. Lo que se ha dicho es que si hay un beneficio y si se ha visto un mejor desenlace en las mamás que se les aplica ciclos repetidos, si todavía sigue con la amenaza de parto pretérmino, se puede aplicar una semana después del primer ciclo y se beneficiaría si se puede completar este ciclo 24 horas antes del parto. En cuanto a atención en sala de partos, entonces pues hay que tener en cuenta que digamos, hay unas recomendaciones, estos recién nacidos pretérmino que requieren algún tipo de reanimación, si se benefician de el uso de oxígeno al aire ambiente comparado con el oxígeno suplementario a altas concentraciones, y pues digamos que lo que miran es el beneficio de la FIO2 respecto a la reanimación. Los estudios que han hecho, la última revisión actualizada de Cochrane es del 2012, no hay otras actualizaciones después de esto. Ellos recomiendan que las bebés que tienen menor de 32 semanas de edad gestacional al nacer que requieren ese tipo de reanimación, se indica la presión positiva con FIO2 del 30% y titular según las oximetrías, y los que tienen de 33 a 36 semanas, iniciar con una FIO2 entre el 21 y el 30%. Siempre monitorizar la extremidad superior derecha y ir titulando para alcanzar oximetrías entre el 90 y 94 para disminuir también el riesgo de retinopatía del prematuro por las hiperoxemias. En cuanto al pinzamiento del cordón, hay que tenerlo en cuenta porque la séptima edición de la guía de reanimación neonatal hacía 4 preguntas cuando uno iba a reanimar a un niño. Entonces uno siempre había que preguntar la edad gestacional del niño, el líquido amniótico claro o cuántos bebés venían y qué factores de riesgo tenían las mamás. En la 8ª edición, que es la última guía que ha salido ahorita este año, hay que preguntar la edad gestacional, si el líquido es claro, los factores de riesgo de la mamá, y la 4ª pregunta sería cuál es el plan que nosotros tenemos respecto al pinzamiento del cordón umbilical, es decir, dentro de la reanimación neonatal. La 4ª pregunta ahora es saber qué tipo de pinzamiento del cordón va a tener este bebé. ¿Qué se ha visto? Pues que el pinzamiento del cordón en los niños, comparándolo temprano, tan pronto como nace, versus tardío, al menos 60 segundos de haber nacido el niño, se ve un beneficio adicional en cuanto a prevención de la anemia de la prematuridad en aquellos niños que por lo menos se hizo el pinzamiento del cordón después de los 60 segundos. ¿Por qué? Porque favorece la transfusión placentaria, mejora la volemia, no solamente previene o atenúa la anemia como tal del prematuro, sino que también es segura y no se ha visto que incremente los riesgos de hiperglobulia o de hipervolemia. Bueno, importante entonces tener en cuenta que en cuanto al método abreviado de la evaluación postnatal del recién nacido, en cuanto a evidencia científica y las revisiones sistemáticas, lo que se ha visto es que si comparamos la escala del prematuro del Ballard modificado con el método Capurro, la que tiene ahorita evidencia científica, que tiene validez, tiene confiabilidad y ha sido estudiado en cuanto a su desempeño, son las escalas de evaluación del Ballard modificado, que abarca desde la estimación postnatal, desde las 22 semanas o desde el nacer, hasta cuando nacen. No se utiliza el método Capurro porque ese no es un método que ha sido apropiadamente evaluado y no tiene validez y precisión. En cuanto a la nutrición del recién nacido prematuro, ellos mencionan o comparan la nutrición parenteral agresiva versus la conservadora. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la ganancia pondoestatural, el tiempo de recuperación del peso del nacimiento, si es más segura respecto a mortalidad o complicaciones en los niños que necesitan soporte de nutrición parenteral. Entonces, lo que sugiere la evidencia es que se debe iniciar dentro de las primeras 24 horas de vida y se debe hacer un esquema agresivo nutricional parenteral con un aporte elevado de proteínas, de lípidos y de carbohidratos, y eso nos ayudaría a cortar el tiempo necesario para llegar al periodo de crecimiento estable sin incrementar los riesgos. En cuanto a la alimentación en los niños que tengan menos de 1.500 gramos o menos de 32 semanas de edad gestacional, se compara el inicio de la alimentación enteral trófica respecto al reposo intestinal para reducir el tiempo en la alimentación enteral completa y que no haya aumento de los riesgos ni de mortalidad ni de complicaciones.
Entonces, no hay evidencia directa en cuanto a la alimentación trófica con volúmenes pequeños de calostro o leche materna que reduzca el tiempo necesario para alcanzar la alimentación integral completa. Sin embargo, en la evidencia se sugiere que sí se le debe dar esta nutrición integral trófica con calostro de la madre, no hay aumento de complicaciones y no hay desarrollo de enterocolitis, que pues es uno de los factores de riesgo en estos bebés prematuros. En cuanto a la alimentación enteral, ¿qué se sugiere en cuanto sea más efectiva y segura? Siempre y cuando se mira efectividad, estamos hablando del menor tiempo para alcanzar la alimentación integral completa, y en cuanto a segura estamos hablando que no haya incremento o riesgo de mortalidad ni de complicaciones como la enterocolitis. Entonces, lo que se recomienda es que los recién nacidos prematuros sanos, que estén cerca al término, que tengan mayor de 1.500 gramos, se debe iniciar la lactancia materna tan pronto como sea posible. La idea es que siempre se debe hacer una progresión rápida de la alimentación enteral. En los niños que pesan más de 1.500, lo ideal, lo que se recomienda es que sea 25 a 30 cc por kilo día, y en los niños que tengan menor de 1.200, aunque no hay evidencia suficiente y la calidad de la evidencia es moderada, se recomienda que los incrementos de la alimentación trófica sea de 15 a 20 mililitros por kilo día. Esta es una tabla que está en la guía. Ellos lo que hacen es dividir los recién nacidos pretérmino si pesan menos de 1.000, de entre 1.000 a 1.200 gramos, de 1.200 gramos a 1.500 gramos, o si pesan más de 1.500 gramos, y divide dependiendo este aumento de la nutrición trófica, si estamos en el primer día, segundo día, si ya estamos en el quinto día, y asimismo se va a hacer la frecuencia de administración cada 6 horas o cada 2 horas, dependiendo pues del día de vida que tenga cada bebé. En cuanto a la alimentación enteral, ¿cuál estrategia es más efectiva y más segura? Comparando la alimentación con leche materna o con fórmula láctea. Entonces, la leche materna tiene ya evidencia de que mejora la tolerabilidad, tiene menos riesgos de enterocolitis necrosante y pues las cirugías asociadas al tratamiento de esta patología. Y se ha visto que la ganancia de peso es mayor con la fórmula láctea para prematuros, pero no se ha visto evidencia que esto tenga beneficio respecto a mejoría en cuanto a talla o perímetro cefálico. Entonces, lo que se recomienda es, juntando la evidencia de la leche materna y los beneficios que esta tiene, junto con, digamos que las fórmulas lácteas para prematuras que están fortificadas, entonces la recomendación final es que se puede fortificar la leche materna o se puede suplementar la leche materna con una fórmula láctea de prematuros, pues para mejorar este tipo de alimentación enteral. En cuanto a la estimulación de la succión, lo que se ha visto, los estudios han demostrado que la succión no nutritiva antes de la semana 34 de edad gestacional se ha visto que tiene mejor éxito en cuanto al inicio de la lactancia materna y en cuanto a la estancia hospitalaria. Entonces, lo que se recomienda es que se inicie antes de la semana 34. Esto ayuda a la estimulación del apego del contacto madre-hijo y ayuda pues que haya una maduración de todos los procesos de succión y favorece el establecimiento y el mantenimiento de la lactancia materna. Entonces, lo que se ha visto es que las tasas de lactancia materna, tanto a corto como a largo plazo, se ha visto que ha mejorado en un seguimiento de hasta 6 meses de edad corregida. En cuanto a la alimentación materna directa de la succión directa del pezón, o la alimentación parcial con administración de leche con biberón, se ha visto que lo que se recomienda, y esto es una opinión basada en expertos porque no hay una calidad de evidencia alta, sino que es más bien baja, es que no se debe utilizar biberón a menos de que ya se haya establecido la lactancia materna de buena calidad, que se haya entrenado a la mamá, que haya un buen apego y que haya una adecuada producción. Entonces, si por algún motivo no hay todavía no se ha podido establecer la lactancia materna, lo que se debe hacer es alimentar al niño con vaso con jeringa, esto digamos con el objetivo de poder mejorar la succión o la transición en cuanto cuando ya el niño empiece como tal la lactancia materna directamente del seno de la madre. En cuanto a la lactancia materna fortificada comparada con la fórmula prematuro, lo que ellos comparan es se tiene igual ganancia de peso durante la etapa de crecimiento estable. Entonces hay una revisión sistemática de la literatura, no identifica directamente
pues estas dos comparaciones, pero lo que sí se ha visto es que la leche humana de donante a término no fortificada es insuficiente para sostener el crecimiento adecuado en los niños menores de 1.500 gramos. Lo que se recomienda es que esta leche sí debe ser fortificada en los niños que pesan menos de 1.500, con requerimientos nutricionales que necesiten estos niños, o se debe administrar pues la fórmula láctea de estas fórmulas que estén fortificadas en cuanto a todos los nutrientes, sobre todo la fortificación con sulfato ferroso. Lo que se debe hacer es que si es la mamá directamente, o sea, leche materna directamente de la mamá, en esos niños que pesan menos de 1.500 gramos, esta leche debe ser extraída, debe ser fortificada para después administrarla al recién nacido. Respecto a la lactancia materna comparada con la fórmula en cuanto al rendimiento, es decir, lo que comparan es los requerimientos nutricionales en cada uno. Entonces, los niños de 1.500, como habíamos dicho, pues sí se necesita fortificar la leche materna, suplementarlo, pero se da la opción en que los niños que tengan más de 1.500 gramos, si se da leche materna exclusiva de la mamá y se ve que gana 15 gramos por kilo día por 3 días consecutivos, se puede continuar la lactancia materna exclusiva sin necesidad de fortificarle, sin necesidad de dar algún tipo de fórmula complementaria, hasta llegar al término en 40 semanas de edad gestacional. En recién nacidos prematuros, ¿cuál sería el estándar de referencia para evaluar el crecimiento del desarrollo somático? En cuanto a valoración de peso, talla y perímetro cefálico, se tienen valores de referencia. Hay unas tablas que son las tablas de Fenton, donde ellos discriminan por sexo, discriminan por edad gestacional desde las 22 semanas de gestación hasta cuando los niños alcancen las 40 semanas de edad gestacional. Se recomienda que se utilicen este tipo de curvas. Cuando el niño ya alcance las 40 semanas, se recomienda que se continúe la valoración del crecimiento con las guías o con las curvas de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la edad corregida y no la cronológica. En cuanto a la atención del recién nacido prematuro durante la transición inmediata y tardía, entonces ellos lo que hablan es el uso o la efectividad o el beneficio adicional de utilizar de manera profiláctica xantinas, mirar si es efectiva para la prevención de apneas primarias y si es segura en cuanto a efectos adversos o toxicidad. Entonces, realmente no se recomienda utilizar xantinas de manera profiláctica para la apnea primaria. Lo que se debe hacer o la recomendación que tienes cuando ya se está utilizando de manera terapéutica en el tratamiento de la apnea primaria del prematuro, sobre todo cuando queremos extubar a estos niños, porque facilita la extubación de manera exitosa. En cuanto al crecimiento estable, cuando ya los niños están ganando peso, comparan la posición canguro, si es igualmente efectiva, comparado pues con el uso permanente de la incubadora. Entonces, es mejor la posición canguro, es mejor la incubadora, y si es mejor la posición canguro, ¿cuáles son las ventajas adicionales? Lo que se ha visto es que, aunque estas guías son del 2013, en el 2014 salió otra revisión de Cochrane donde confirma los beneficios adicionales. Dice que la posición canguro disminuye mortalidad neonatal, sobre todo durante el primer año de vida, previene episodios de hipotermia, mejora las tasas de lactancia materna y sobre todo el apego y el vínculo de la mamá con su bebé, y mejora la ganancia de peso y la velocidad en cuanto con respecto a los niños que estaban en incubadora. La idea es que la posición canguro se debe hacer una adaptación de manera progresiva hasta que se pueda lograr de manera permanente durante 24 horas al día. En la unidad neonatal, ellos comparan o hicieron unos estudios y unas revisiones de Cochrane, y pues digamos que en el 2016 había otra revisión donde dan esta recomendación y afirman que realmente entre más tiempo puede durar la mamá en posición madre canguro en las unidades neonatales, pues tienen un mejor efecto o un mejor desenlace en estos niños. Entonces hay una comparación de que si es mejor tener una unidad neonatal con unos horarios estrictos o si se puede o hay una mejor evolución de los niños en aquellas unidades neonatales donde son abiertas y los niños y los papás tengan acceso libre pues a ir a ver a sus bebés. Entonces digamos que lo que se ha visto es que
por el tiempo en los que puedan ir los papás y el tiempo que ellos permanecen y el tiempo que duran en posición madre canguro, pues ayuda al crecimiento, a la maduración y pueden favorecer el egreso neonatal oportuno de estas unidades. En cuanto a la atención de recién nacidos prematuros y la restricción hídrica, lo que se recomienda es que, digamos, hay unas indicaciones especiales porque una sobrecarga hídrica nos traería unas complicaciones como el ductus o también, digamos, comparan displasia broncopulmonar o hemorragia intraventricular en niños con sobrecarga hídrica comparados con los niños que se hace la restricción fisiológica. Entonces, la idea es que se haga la restricción hídrica de la pérdida fisiológica normal de estos niños para disminuir el riesgo del ductus arterioso persistente y también el riesgo de enterocolitis necrosante. Respecto a esta guía, pues hay unas tablas donde se hace una sugerencia, una recomendación del aporte de líquidos de recién nacidos prematuros por cc por kilo día, dependiendo de la edad de días, de 1 a 2, de 3 a 7 o más de 7 días, y dependiendo del peso. Entonces, si tiene menos de 750, si ya tiene 750.000 o si ya por lo tanto tiene más de 1.500 gramos. La idea es que este aporte debe ser dinámico, siempre debe ser guiado pues, por la diuresis. Si es una diuresis que tenga menos de 0.5 mililitros por kilo en hora, en las últimas 8 horas se debe hacer un aumento de este aporte. Si hay una anatremia por encima de 150.000 equivalentes litros, también se debe hacer un ajuste y se debe aumentar el aporte hídrico. Y se sugiere restringir, pues cuando hay una anatremia menor de 130.000 equivalentes por litro, se sugiere pues que es algo más dilucional y más una sobrecarga hídrica. Entonces, los objetivos de la diuresis es que debe estar de 2 a 4 mililitros por kilo hora y pues fuera de estos rangos puede indicar o una sobrehidratación o una deshidratación. Entonces, cuando ya el niño está por menos de 1 mililitro por kilo hora, ya hay que observar de que estamos frente a una oliguria. Entonces, lo que se recomienda es que el primer día se haga solamente el aporte basal, según peso y edad postnatal, como vimos en la tabla anterior, y se debe hacer el aumento del aporte hídrico de 10 a 20 mililitros kilo día para los niños que pesan menos de 1.500, y si es un niño que está en lámpara de calor radiante, se debe hacer un aumento de estos cálculos aproximadamente de 10 a 20 mililitros por kilo día. En el primer día no se recomienda adicionar electrolitos y se recomienda que el flujo metabólico, el aporte de glucosa sea de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. Ya en el segundo o quinto día se hace pues, de acuerdo al balance hidroelectrolítico y se hace de acuerdo a la ganancia de peso. Si es una pérdida de peso de más del 3%, que sería el peso normal, si se debe aumentar más, se debe sumar a esta pérdida 10 mililitros por kilo día dentro del ajuste que se haga hídrico. Y si es una ganancia de peso, sí se hace restricción pues, del aporte hídrico de 10 a 20 mililitros por kilo hora. Importante en cuanto a los electrolitos, en cuanto al sodio, en el día 2 se debe iniciar ya el aporte de 1 a 2 mil equivalentes por kilo día y en el día 3 de 2 a 3 mil equivalentes por kilo día. Es importante pues siempre tener en cuenta estos niños menores de 1.000. Se debe hacer se debe postergar este aporte de electrolitos hasta el tercer día. En cuanto a los requerimientos de calcio, fósforo y vitamina D, se asocian con una menor incidencia de osteopenia en el prematuro. Entonces, todos los niños que tengan muy bajo peso al nacer, que tengan menos de 1.500 gramos, se debe hacer este aporte de calcio, fósforo y vitamina D. Entonces, de calcio, lo que se recomienda es que sea de 100 a 160 miligramos por kilo día. De fósforo, de 60 a 90 miligramos por kilo día. Todos los niños prematuros se les debe hacer la suplementación de vitamina D de 400 a 1.000 unidades por día y no se debe hacer suplementación rutinaria de calcio en los niños mayores de 1.500 pesos al nacer. Es decir, lo que se debe hacer es individualizar en estos niños y hacer el ajuste necesario de acuerdo a las necesidades y pues de acuerdo a la condición de cada uno. En cuanto a la prevención y manejo del dolor asociados a tratamientos no quirúrgicos, entonces hay unas medidas no farmacológicas y hay unas medidas farmacológicas tópicas o locales. Dentro de las medidas no farmacológicas hay una revisión de Cochrane del 2016, donde encuentran que la administración de sacarosa más chupete en el regazo de la madre tiene una disminución en el dolor o en el disconfort
leve a moderado y de corta duración, que está asociado a la venopunción, a la punción con lanceta y las muestras de sangre pues, que se sacan en estos bebés. También mencionan dentro de estos procesos que pueden ocasionar desconfort en los niños, pues las ecografías. Es importante tener en cuenta que la posición canguro, la posición de contención dentro de la incubadora o el amamantamiento, también se ha visto que disminuye el dolor o el desconfort en estos niños. Entonces, la calidad de la evidencia es moderada, pero pues la recomendación es fuerte a favor de la intervención. En cuanto al dolor ocasionado por la intubación o por la ventilación mecánica, sí se recomienda los opiáceos, y en cuanto a las, por ejemplo, procedimientos dolorosos como la punción lumbar o la inserción de catéteres endovenosos, lo que ellos recomiendan y la evidencia lo que sugiere es utilizar anestésicos tópicos locales. En cuanto al manejo del prematuro durante el periodo del crecimiento estable, entonces ellos miran cuál es la efectividad en cuanto a regulación adecuada de temperatura, crecimiento, maduración somática y psicomotriz, el vínculo del apego, la lactancia materna y la duración de la hospitalización, y los riesgos nosocomiales como infección entre la posición la utilización del método madre canguro, tan pronto como el niño sea estable fisiológicamente, que tolere la manipulación comparado pues con las incubadoras. Entonces, lo que hay es una evidencia de calidad alta, donde se ha visto que disminuye la mortalidad, existe mejor regulación térmica y un crecimiento apropiado en la posición madre canguro, y también se ha visto que a nivel de cerebro hay una mejor organización neuroconductual en cuanto pues, a su neurodesarrollo ya propiamente dicho, y pues el mantenimiento como tal de la lactancia materna. Esto nos pudiera ayudar también a un egreso hospitalario más temprano en estos bebés. Se debe hacer lo más tempranamente posible, ojalá los primeros 10 días de vida, pero pues siempre tener en cuenta la estabilidad fisiológica de ellos. La idea es que se haga de manera continua hasta que el niño regule pues la temperatura y hasta que llegue al término. Esas son las recomendaciones. Otras recomendaciones que tienen calidad y buena evidencia respecto al cuidado de los niños en las unidades neonatales es que se deben adoptar 3 componentes indispensables. Uno, pues la posición de contención en la incubadora. 2, el control de niveles de luz y ruido de la unidad. Entonces, es importante ponerles incubadoras alguna manta o alguna sábana que pues impida el paso directo de la luz. Y el control de ruido en cuanto a bombas de equipos de bomba o alarmas que puedan existir dentro de la unidad. Entonces, sí se debe hacer un control de ruido, un control de luz, y la posición de método madre canguro, pues que ya tiene evidencia como tal. En cuanto a la detección y prevención del manejo de algunos problemas frecuentes específicos del prematuro, entonces habíamos hablado del ductus arterioso persistente, habíamos hablado de la retinopatía de la prematuridad y habíamos hablado de la anemia fisiológica del prematuro. Entonces es importante, como los niños recién nacidos pretérmino tienen unos riesgos adicionales, en aquellos niños que son asintomáticos, que están estables hemodinámicamente, pero que pues tienen estos factores de riesgo, si hay alguna utilidad de hacer el ecocardiograma de manera temprana, es decir, en las primeras 24 horas de vida. Y realmente, pues si el ducto se cierra espontáneamente entre los 3 y 7 días de vida, no tiene ninguna utilidad ni ningún beneficio adicional de hacer una ecografía a las primeras 24 horas de vida. Ahora, respecto al ductus arterioso y administrar de manera profiláctica, el manejo farmacológico, si esto tiene algún tipo de efectividad o seguridad en el cierre terapéutico, realmente no es una conducta que administrar AINES durante las primeras 24 horas de vida tenga un beneficio adicional respecto al riesgo de ductus arterioso persistente, sobre todo si no hay una inestabilidad hemodinámica, porque realmente lo que se ha encontrado es que hay un aumento de las complicaciones asociadas con la administración de medicamentos, es decir, hay un riesgo incrementado de falla renal, hay un riesgo incrementado de perforación intestinal asociado pues con la administración de ibuprofeno. Y realmente el desenlace que nos interesa para disminuir en estos niños pretérminos sería mortalidad, hemorragia intraventricular, hemorragia pulmonar, enterocolitis, displasia
o la retinopatía del prematuro, y realmente ninguna de estas se ha visto que disminuya con esta administración profiláctica de AINES durante las primeras 24 horas de vida. Respecto a las alternativas farmacológicas, inicialmente, o los estudios que hay antes del 2013, lo que hacen es comparar la administración de indometacina IV, ibuprofeno IV o ibuprofeno oral respecto a eficacia y desenlaces críticos asociados con el ductus arterioso persistente. Sin embargo, digamos que en el 2015 y posteriormente una revisión de enero del 2020 de Cochrane, hay otro medicamento que empiezan a utilizar para el cierre del ductus, que sería el paracetamol. Entonces comparan paracetamol o paracetamol IV o paracetamol oral comparado con ibuprofeno y paracetamol intravenoso oral comparado con indometacina. Lo que se ha encontrado en la última revisión de Cochrane es que son igualmente efectivos en cuanto al cierre del ductus arterioso persistente, y digamos que el beneficio del paracetamol sería la disminución del riesgo de elevación de la creatinina o la disminución del riesgo de la perforación intestinal o de la falla renal que está asociado con los AINES. ¿Cuál es el riesgo de aparición de retinopatía de la prematuridad de acuerdo a la edad gestacional al nacer? En los países desarrollados, el riesgo de retinopatía de la prematuridad tiene, o digamos que están asociados con exposición al oxígeno suplementario, al soporte ventilatorio, administración de eritropoyetina. Se ha visto que la eritropoyetina aumenta el riesgo de retinopatía de la prematuridad, las anemias o las transfusiones que se realicen en los prematuros y cualquier comorbilidad significativa. En los países en vías de desarrollo, además de esos factores de riesgo, también tenemos a la edad gestacional. Entonces, ¿qué se ha visto? Digamos que en la guía mencionan ese estudio en Bogotá, donde miran la incidencia de la retinopatía del prematuro, pues, de acuerdo a la edad gestacional, y se ve pues, desde un 34.1% en niños menores de 31 semanas de edad gestacional al nacer, pero que a pesar de tener 37 semanas, aún seguían con este riesgo de retinopatía en hasta el 1.7%. En cuanto a la incidencia general de la retinopatía, sobre todo las que tienen secuelas graves para la ceguera, siempre esta incidencia sigue siendo alta, a pesar de que ya son niños que tienen más de 32 semanas de edad gestacional. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en conclusión? El tamizaje sistemático para todos los niños para esta retinopatía se debe hacer en los niños que tengan edad gestacional menor de 33 semanas y los que tengan entre 33 y 36 semanas de edad gestacional con algún factor de riesgo. Se debe hacer mediante retinoscopio por oftalmoscopía directa y se debe hacer a las 4 semanas de vida extrauterina y cuando el niño ha alcanzado por lo menos la semana 32 de edad gestacional. Es importante también hacer un seguimiento en estos niños, aunque pues esto es más recomendación de oftalmología, pero hay que tener en cuenta que se debe hacer el seguimiento hasta que haya una vascularización normal de la retina, cuando hayan ya cambios de regreso de este tipo de retinopatía, se haya hecho el tratamiento, se haya realizado el tratamiento que requiere pues estos niños. La idea o la recomendación es que también se utilice anestésico tópico para este examen. En cuanto a las medidas efectivas para la prevención de la anemia temprana del prematuro, que se presenta entre la segunda y octava semana de vida extrauterina, entonces lo que se recomienda es pues, disminuir la pérdida de sangre iatrogénica, minimizando el número y volúmenes de flebotomías, aportar los nutrientes necesarios pues, para que haya la hematopoiesis. Lo que tiene evidencia es la administración de sulfato ferroso, y tanto la Sociedad Americana de Pediatría, Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Pediátrica Canadiense y también la Sociedad Europea de Pediatría, sobre todo el Comité de Nutrición de Niños Pretérminos, siempre recomiendan a esta población realizar este tipo de aporte de nutriente con el sulfato ferroso, dependiendo pues de la edad gestacional y también dependiendo de si están con lactancia materna exclusiva o si son niños alimentados con leche de fórmula. Entonces, se recomienda es que si estos niños tienen leche de fórmula, debe ser por lo menos o deben contener
12 miligramos por litro de hierro para que puedan alcanzar los requerimientos en estos recién nacidos, sobre todo los que pesan menos de 1000 gramos. La idea es poder hacer este seguimiento o este suplemento por lo menos de 12 a 15 meses de vida. Respecto a disminución también de esta incidencia de anemia de la prematuridad, el pinzamiento del cordón, por lo menos a los 60 segundos, pues que favorece esa volemia y disminuye la necesidad de transfusiones. Y digamos que cada institución o cada unidad neonatal debe de manera individual tener unos protocolos de criterios de transfusión en cada uno de estos niños prematuros. En cuanto al tópico 8, ya el alistamiento para el egreso, entonces tenemos que hay unas recomendaciones ya para que este niño pueda tener el egreso, y es poder tener un niño que tolere ya la posición canguro, ojalá las 24 horas, como habíamos dicho, que sean papás entrenados, que estén estables fisiológicamente, que haya una adecuada alimentación por vía oral, preferiblemente pues una instauración y una educación y entrenamiento en lactancia materna, que por lo menos haya ganado 15 gramos por kilo día hasta la semana 37, o si ya tiene más de 38 semanas, de 8 a 11 gramos por kilo día. Que ya sean los papás o las personas que van a cuidar al recién nacido tengan ese entrenamiento para mantener y sacar al niño en posición canguro, que conozcan todos los signos de alarma y que esté garantizado los controles ambulatorios del recién nacido prematuro. En cuanto al tamizaje de la audición, lo que se recomienda es que pues, hay 2 pruebas disponibles. Están los potenciales evocados auditivos automatizados y las emisiones autoacústicas. Lo que se recomienda en nacidos prematuros es que se deben hacer las 2 pruebas de manera paralela y que se debe esperar por lo menos a que el niño tenga 34 semanas de edad postconcepcional, y se debe realizar idealmente pues, a la edad 38 de edad gestacional. En cuanto al egreso de la unidad de recién nacidos y hasta la edad de los 6 meses, se ha visto que, o pues digamos que hay unos evidencia en cuanto a estudios clínicos controlados, aleatorizados, sin embargo, pues lo que mencionan es que está sujeta a algunos sesgos, pero se recomienda que para la prevención de la infección respiratoria por el virus sincitial respiratorio y disminuir la severidad de la enfermedad, en cuanto a mortalidad, pues los expertos recomiendan administrar 15 miligramos por kilo dosis de palivizumab a niños que tengan menos de 32 semanas de edad gestacional, que tengan displasia broncopulmonar, y se debe hacer desde el egreso de la UCI hasta que el niño cumpla los 6 meses de edad cronológica, y pues sobre todo en los meses del año en el que hay circulación del virus sincitial. En cuanto a la magnitud del efecto de morbilidad, no previene, o los estudios no tienen una evidencia estadísticamente significativa en cuanto a disminución o prevención de infección o necesidad de hospitalización, pero sí en cuanto es moderada en cuanto al efecto de mortalidad. Entonces, digamos que esta recomendación es más basada en expertos. En conclusión, aunque esta guía es muy, digamos que es extensa, nosotros lo que tratamos de hacer es, pues, como de manera puntual poder traer estas recomendaciones a todos. Es importante que las tengamos claras, que tengamos en cuenta, sobre todo los que estamos trabajando en la atención del recién nacido prematuro, no solo en sala de partos, los que estamos en UCI, o en el programa Canguro. Esta guía pues tiene 8 años de antigüedad, se espera tener nuevas recomendaciones próximamente. Sin embargo, pues digamos que lo que hicimos ahorita fue poder mencionar algunas actualizaciones o revisiones últimas de Cochrane respecto a las que mencionan aquí en esta guía del 2013. Y es importante que el recién nacido prematuro siempre tenga un abordaje amplio, un manejo interdisciplinario, y pues debe ser algo muy integral, una atención integral que debemos tener tanto los pediatras como los neonatólogos en la atención del recién nacido prematuro. Muchas gracias. Gracias, Julie. Acá conmigo está Richard, el doctor neonatólogo, que nos va a dar unas opiniones. Y porfa, ahorita en un ratico, Nicolás Cardoso va a explicar una nueva escala que vamos a empezar a implementar para que estén conectados, porfa. Hola, buenos días para todos. Julie, muy bien.
felicitaciones. Finalmente termina siendo el poder analizar estos temas, digamos que es como hacer un compendio de todo lo que es la neonatología, o por lo menos gran parte de ella. Entonces, tratar de abordar los ítems uno a uno probablemente no sea fácil, y ir al detalle de lo que implica cada uno de ellos, precisamente, pues, probablemente el objetivo sea dejar lo más claro posible y tratar de poner en práctica todas estas recomendaciones que finalmente ya han pasado por un proceso de análisis estadístico, epidemiológico y de fuerza de evidencia para que pues, pueda aplicarse de esa forma. Sin embargo, pues si uno también ve, se da cuenta que pues, la guía es ya algo antigua y probablemente ya uno encuentre que existen algunos conceptos que puede que tengan alguna otra connotación o que hayan sido reevaluados parcial o totalmente. Pero pues digamos que la oportunidad de poder establecer precisamente un marco de correcciones probablemente no sea pues porque estás restringida, en este caso la doctora Julie, a traer lo que tácitamente dice la guía, y eso fue pues lo que ella hizo. Para agregarle a lo que ella estuvo anotando, probablemente pues me tocaría decir que el manejo que necesita un recién nacido, y en especial pues sí, todos los pacientes, es un manejo integral. Entonces, de esa manera, nosotros no podemos ver a los pacientes como una manera aislada por el hecho por el cual en algún momento consulten o estén ante nuestro servicio para la atención, sino que debe de verse de una manera integral y conforme a ello poder tratar de ofrecer lo mejor para que podamos pues, darle la pronta resolución completa de el requerimiento que ellos tengan. Entonces, en cuanto a los prematuros, termina siendo un gran desafío porque, como se dieron cuenta, Julie nos mostró que son muchos aspectos los cuales hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta no en un momento cualquiera, sino que, pues, como lo vieron, existen unos tiempos en los cuales se debe de ir haciendo los seguimientos exhaustivos precisamente para evitar futuras complicaciones. Como mensaje final, dentro de la unidad, los que ya han estado, creo que la gran mayoría probablemente, los que han estado en la unidad se dan cuenta de que tratamos de ir haciendo un seguimiento diario, sobre todo para aquellos bebés que requieren precisamente de que tengamos muy presente, según el tiempo de vida o los días de vida, qué cosas se deben ir haciendo en aras precisamente de poder poder evitar complicaciones. Y antes del egreso se hace una lista de chequeo. En esa lista de chequeo lo que se trata de verificar es que nada se haya quedado en el tintero o se haya quedado sin hacer, ¿sí? Precisamente para que en la continuación, probablemente en un plan canguro, pues se le pueda dar esa sana continuación de las entidades que hayamos podido manejar previamente dentro de la unidad. Creo que pues no sería otro el mensaje, pues nada, agradecerles la oportunidad y agradecerles pues su participación y su presencia en la charla. Y Julie, repito, pues nada, de pronto en cuanto a las diapositivas, probablemente algunas estuvieron un poquito sobrecargadas. Uno trataría de que las diapositivas no tuviesen más de unas 4 o 5 líneas por mucho, si se trata de todo el texto, pero como decía al principio, entiendo también que tratar de extrapolar tácitamente lo que dice la guía, en algún momento pues tendrá que darse que esta regla pues de pronto no se cumpla al 100%, pero en términos generales muy bien. Gracias, Richie. ¿Algún otro profe tiene algún comentario? No, muy bien, muy bien. Muy bien, Yulisin, felicitaciones. Creo que muy concreto y
como muy bien abordado, me parece. Gracias, Johncito. Bueno, voy a darle la palabra a Nicolás para que explique la escala que se va a empezar a implementar, por lo menos en los pacientes que van a entrar hospitalizados de pediatría. Esto no es para neonatos. Hola, profe. Buenos días. Dame un segundo, Nicolás. La Listo. idea de esta escala es que a partir de hoy es de obligatorio diligenciamiento. ¿Listo? Para todos los residentes que están conectados, también los van a apoyar las enfermeras, así que todo el personal asistencial va a estar vinculado con esta escala. Esta escala no solo es para seguimiento de los pacientes, sino también hace parte de un estudio que está haciendo el hospital, y es el trabajo de grado de Nicolás. Entonces, les pedimos, por favor, que sean muy juiciosos con el diligenciamiento de esa escala, porque a la larga de ahí es donde van a sacar los datos de ese estudio. Por favor. Dale, Nicolás. Hola, muy buenos días. Bueno, les iba a contar, pues bueno, ya el profe les estaba adelantando. Respecto a la escala es una, digamos que es una escala clínica, más que todo vamos a tener como los parámetros de estadísticas vitales, de signos vitales y de apariencia, pues la apariencia en general del recién nacido, del paciente pediátrico. Y esa escala lo que nos va a intentar, o pues a lo que nos va a intentar ayudar es darnos como una alerta temprana para decir, este paciente se está deteriorando, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos con esta escala? Con esta escala nosotros estamos como tratando de ver si de pronto, si uno capta a un paciente pediátrico de una manera temprana, y no solo nosotros, sino que pues enfermería, que es quien nos va a ayudar, pero pues la idea es que nosotros conozcamos y pues ayudemos a realizar ese diligenciamiento, esto podamos de pronto decir, venga, pero este paciente se ve bien, pero no sé, está taquicárdico, está hipertenso y las cifras no me dan por la escala y tengo que realizar algún tipo de intervención, ¿sí? Entonces que de una manera temprana ese paciente tenga una intervención, se le ponga oxígeno, se pase a UCI o pues lo que requiera, ¿sí? Esa escala actualmente ya está ingresada al CERVINTE, desde un diligenciamiento muy fácil y muy, como quien dice, muy intuitivo. Y esa misma escala nos va a dar unas alarmas. La idea es que de pronto si vemos que en la escala nos da algún tipo de alarma, pues se hace lo que dice la alarma. O sea, yo la comento con ustedes, ya la comenté también con enfermería, pero pues, como repito, pues, la idea es que lo veamos todo. Esto, cuando esa escala pues nos dice que la alarma es que lo vea el paciente, el profe o el instructor, pues el paciente, uno tiene que avisar al instructor, vimos a este paciente, pero le hicimos la escala y dio esto, y más en el parámetro respiratorio, por ejemplo. Entonces la idea es que con el instructor vayamos a ver ese paciente, digamos, de primeros en la revista, o si no estamos cerca de la revista, pues de inmediato. Y para enfermería, pues esa escala también tiene otros puntajes en las cuales pues también uno puede decirle a enfermería que simplemente que le avisen a la jefe para que la jefe revise y si ella considera pues avisar al instructor. Y no, la verdad es muy fácil y yo pues ahorita no estoy en el centro, no tengo cómo explicarles cómo llenarla, pero no sé si de pronto alguien me puede ayudar ahí con eso. O no sé si Karen tienes ahí abierto el Serviente o algo, no sé, o el profe. No, pero yo estoy en el computador de arriba de neonatos. Ah, ok, Serviente. ok, no. Yo estoy en partos, en sala de partos, pero si quieres, abro aquí. Espérame un Sí, porfa, segundito. Karencita, para hacer una explicación rápida y ya. Eso, igual eso es súper intuitivo, es súper rápido, es solo entrar a la parte creo que son otros, ¿cómo es que dice? Voy a Otros, colocar urgencias pediatría.